de Dios. Por lo tanto, eres bienvenido, bienvenida aquí a este tema Mujeres de Dios, donde vamos a estudiar un poco la historia de Noemí. Noemí fue una mujer guerrera en sus días. Fue una mujer que enfrentó, agarrada de Dios, las dificultades de la vida. Ella no perdió la fe a pesar de la problemática que enfrentó, la dureza de las pruebas. No perdió la fe en Dios. Así que ese es el tema que vamos a estudiar. Un poco la historia de Noemí. Es posible que hayas leído esta historia muchas veces, has escuchado mensajes de la vida de Noemí y está registrada allí en el libro de Ruth. Esta historia tiene para nosotros preciosas lecciones espirituales. Quiero invitarle para que juntos estudiemos esta historia y podamos sacar las lecciones preciosas para todos nosotros. Así que vámonos aquí al libro de Ruth. Antes de leer el texto, vamos a pedir la bendición de Dios para poder tener el estudio de esta mañana, un poco la historia de Noemí. Ore conmigo. Santo Dios y buen Padre, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. En este momento, Señor, invocamos tu nombre para pedirte que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para la aceptación y la comprensión de tu palabra. Bendice a todos los amigos, amigas que se conectan gentilmente en este momento, que escucharán este mensaje ahora en vivo. Bendice también a los amigos que lo escucharán después. Y queremos, Padre, que al estudiar tu palabra, te pedimos que podamos ser grandemente bendecidos y sacar las lecciones espirituales para nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber orado conmigo. Entonces vámonos aquí al libro de Ruth, porque la historia de Noemí está en el libro de Ruth. Y está el libro de Ruth, o el nombre de Ruth que aparece, es porque Ruth es un ancestral de la genealogía del Mesías. Y por eso el nombre que se le da es el nombre del ancestral en la genealogía del Mesías, el nombre de Ruth. Entonces vamos a estudiar este tema. Quiero invitarte para que leas conmigo aquí Ruth capítulo 1, el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelet, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces la palabra de Dios nos informa que hubo hambre en la tierra de Judá, en la región de Judá, Belén de Judá, hubo hambre. Y cuando uno menciona la región de Belén de Judá, también se nos viene a la mente la región del Mesías, la región de Cristo, porque Cristo, cuando vino a esta tierra, él nació allí en Belén de Judá. Belén es una palabra, es un nombre que significa casa del pan.
Y es interesante lo que la palabra de Dios nos dice, que ahora allí en Belén hay hambre. Hay hambre en la casa del pan. O sea, el pan, el alimento comenzó a faltar en Belén de Judá. Y dice la palabra que Elimelech toma a su esposa Noemí, a sus dos hijos, Malón y Kelión, y parte de la región de Belén de Judá y se va para la tierra de Moab. Llegan allí a una tierra extraña, a una tierra diferente, y cuando la familia de Elimelech llega aquí a la tierra de Moab en busca de alimentos, ellos comienzan a vivir en esa tierra extraña. No sabemos cuánto tiempo estaban allí en Moab viviendo cuando ocurrió algo inesperado para esta familia. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió para esta familia? Vamos a leer en el verso 3, Ruth capítulo 1, versículo 3. Mire lo que ocurre en esta familia. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Una tragedia, ¿no? O sea, cuando esta familia está allí en la tierra de Moab, se abate una tragedia sobre esta familia. Y es que Noemí pierde a su esposo muere. Y esto es una tragedia porque en esos tiempos bíblicos, quien representaba a la mujer era el esposo. Las mujeres no tenían mucha trascendencia, no tenían mucho valor. Y las mujeres en esos tiempos bíblicos no eran valorizadas. Entonces los hombres eran quienes tenían esa prioridad, esa jerarquía, y las mujeres dependían completamente de los hombres. Entonces queremos por aquí saludar a nuestros hermanos y hermanas que gentilmente se conectan. Saludamos por aquí a Morena del Rosario. Buenos días, Morena, Dios te bendiga. Gracias por conectarte aquí esta mañana. Saludamos también a Yoharis Arrietas. Dios, gracias por conectarse, por estar aquí en vivo escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a sus familias y seamos grandemente bendecidos a través del estudio de esta mañana. Todos los que están conectados por los diferentes medios y plataformas sean bendecidos por el Señor en este momento que estamos aquí juntos compartiendo el estudio Mujeres de Dios. Y hoy nuestro tema es Noemí. Noemí, que fue una mujer de Dios, porque fue una mujer que pasó por sus tragedias, sus luchas, sus dificultades. Y Noemí, pues, como leemos en el verso 3, su esposo muere. Y ella, al morir su esposo, fue una pérdida, fue una tragedia grande. Pero Noemí aún tenía sus dos hijos, que eran hombres, que la representaban. Por lo menos había un consuelo de parte de sus dos hijos. Eran Malón y Kelión. Y ciertamente estos dos hijos sirvieron de consuelo para esta mujer, para Noemí. No es fácil tú perder un ser al que amas. Tal vez en este momento hablo para una persona que también es viuda, para una mujer que es viuda, que su esposo ha muerto y vives tal vez momentos difíciles y solo Dios puede comprender tu corazón. Solo Dios puede ver, ¿verdad?, las situaciones que una mujer enfrenta cuando su esposo muere. Es duro,
Cuando una mujer lleva años conviviendo con su esposo y muere, le toca enfrentar la vida sola. Pero alabado sea Dios, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que pasa con tu vida. Y Dios sabía perfectamente lo que pasaba en el corazón de Noemí. Mas Noemí se consoló con el cuidado de sus dos hijos, Malón y Quelión. La palabra de Dios nos informa que estos dos hijos se casaron. Llegó el momento en que ellos tuvieron edad para casarse y lo hicieron. Y se casaron allí, en esa tierra extraña, en Moab. Vamos a leer aquí los versículos, el verso 4. Ruth capítulo 1, versículo 4. Malón y Quelión tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces el esposo de Noemí muere, luego pasa un tiempo, los jóvenes crecen, están en edad de casarse y la palabra de Dios nos dice que ellos pues se casan, ¿verdad? Y ahora aumenta la familia. Noemí ahora ya no solo tiene dos hijos, sino que ahora tiene también dos hijas más, dos nueras, y la familia aumenta. Y esto trae alegría para la casa de Noemí. Y el texto en el verso 4 nos dice que estos dos hijos de Noemí, ¿verdad? Allí tenían 10 años de estar casados, cada uno con su esposa. Pero nuevamente esta familia recibe un golpe, una tragedia una vez más toca la puerta de esta familia. Mira el verso 5. Y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Quelión, quedando así la mujer Noemí desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, la Biblia presenta un cuadro trágico para esta mujer llamada Noemí. Ella salió con su esposo Elimelech, sus dos hijos Malón y Quelión, pero la palabra nos muestra que la muerte le quita a estos seres queridos, a esta mujer, a Noemí, le quita a su esposo, le quita a sus dos hijos. La Biblia no da detalles de qué murieron estos hombres, pero fue una tragedia que esta mujer llamada Noemí enfrentó. Ella pierde a su esposo y a sus dos hijos. O sea, la Biblia presenta que Noemí fue una mujer que sufrió mucho en la vida. Cuando esto ocurre, las dos nueras, Orfa y Ruth, intentan consolar a Noemí, pero ella conversa con sus nueras y les dice: hijas, ya yo soy una mujer avanzada de edad y aunque me volviese a casar y tuviese hijos, ustedes tendrían que esperar mucho tiempo para casarse con los hijos que engendraría nuevamente. Y Noemí es muy condescendiente con sus nueras y les dice: andan, hijas, vuelvan a sus hogares, vuelvan a sus casas y hagan una nueva vida, cásense otra vez. Y sabes, es interesante ese detalle de Noemí, esa actitud de Noemí, que a pesar de cómo la tragedia ha golpeado su vida, ella en medio de su dolor, ella se preocupó por sus dos nueras, por el bienestar y la felicidad de ellas. Y esto nos lleva a ver que Noemí fue una mujer de Dios. Dios permitió que el dolor tocara en la vida de Noemí de manera fuerte, porque es un cuadro fuerte lo que vemos aquí que la palabra de Dios nos presenta.
Pero sabes, hay algo que también debemos recordar y es que Dios colocó en la naturaleza femenina ese cuidado todo bien especial. A pesar del dolor y la tragedia que Noemí estaba enfrentando, ella tiene cuidado de sus dos nueras. Y Dios colocó ese cuidado especial, todo especial, en la naturaleza femenina. Me acuerdo cuando mi madre sacó adelante a sus 6 hijos. Fue papá y mamá para nosotros. Ella siempre se preocupaba porque no faltara el alimento en la casa. Ahí estaba siempre atenta a nuestras necesidades. El amor de una madre es único. Dios dotó la naturaleza femenina de un cuidado todo bien especial. Cuando mi esposa y yo empezamos a tener nuestros hijos, 3 que Dios nos regaló, yo trabajaba en la noche y mi esposa me comentaba que a veces los niños les daba fiebre, no dormían, ella tenía que trasnocharse, estar pendiente allí a los medicamentos, a la alimentación. Es decir, ella tuvo ese cuidado especial cuando nuestros hijos estaban pequeños. Y sigue siendo así hoy. Dios dotó a la naturaleza femenina con un cuidado todo bien, bien especial. Así que toda la educación que los hijos reciben en el hogar, ahí está la madre presente para inculcarles esos principios de casa. Así que Dios dotó a las mujeres con algo bien, bien especial. Y Noemí, a pesar de su dolor, ella manifestó esto. A pesar del dolor y las pérdidas que Noemí estaba enfrentando, ella estaba preocupada por sus nueras. Y es interesante que Noemí, en medio de su dolor, en medio de sus pérdidas, ella mostró fuerza moral. Leamos aquí el verso 7. Dice, salió pues Noemí de aquel lugar donde había estado, la tierra de Moab, y con ella venían sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces, el hecho de que Noemí, en medio de su tragedia, en medio de su dolor, ella se levanta para regresar a su tierra natal, esto nos presenta que Noemí era una mujer decidida, era una mujer que a pesar de pasar por grandes pérdidas, no se abatía. Ella continuaba adelante. Vemos una característica aquí más de Noemí como una mujer de Dios. Y Noemí regresa a su tierra natal. Y cuando regresa, ella le dice a sus nueras, anda, vuélvanse para sus casas, cásense nuevamente. Pero Orfa regresa, pero Ruth se queda con Noemí. Y por más que Noemí le insistió a Ruth, Ruth se quedó con Noemí. Y quiero leerte aquí el verso 18. Dice, y viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le insistió más para que regresara a su tierra. Verso 19, anduvieron pues estas 2 mujeres, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Toda la ciudad se hacía esa pregunta.
¿no es esta Noemí? Ella había salido con su esposo, sus 2 hijos, y ahora regresaba con esa terrible carga, sola. Verso 20. Sabes, uno a veces dice, wow, Noemí, una mujer de Dios, qué admirable, pero la Biblia presenta las vicisitudes por las que ella pasó, por las que ella enfrentó, pero aún así no perdió la fe. Por eso esta historia encierra hermosas lecciones para usted y para mí. Verso 20, y Noemí respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, salí llena de aquí, de Belén de Judá, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué han de llamarme Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, cuando Noemí llega allí, regresa a la tierra de Belén, toda la gente se pregunta, ¿no es esta Noemí? Y esa pregunta es una manera de la gente identificarse con el dolor por el cual Noemí estaba pasando. Y yo lo veo como una expresión de empatía para con Noemí. Toda la gente de Belén se preguntaba, ¿no es esta Noemí? Una expresión de empatía con el dolor por el que ella estaba atravesando. Y cuando la gente preguntaba, ¿no es esta Noemí? Ella responde, no, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque mi vida se tornó amarga. Eso significa Mara, amargura. Disculpa. Noemí quiso que le cambiaran el nombre. Yo no sé si en este momento me escucha alguien que en algún momento, en algunas circunstancias de la vida, cuando te ha tocado atravesar situaciones difíciles, has querido también cambiar tu nombre porque atraviesas experiencias con mucho dolor. A veces llevar una carga cuando esta es demasiado pesada no te da ganas de vivir. Por eso Noemí dice, quiero que me cambien el nombre. Ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Entonces, es interesante cómo Noemí, ella expresa que todo este dolor, todas estas tragedias que está enfrentando, son una aflicción del Todopoderoso. Pero sabes, cuando ella expresa esto, en el fondo, Noemí no se está quejando contra Dios. Noemí no le está reclamando a Dios por lo que ella está enfrentando, por lo que está sucediendo en su vida ahora. No. Lo que Noemí está reconociendo es que en medio de la tragedia de su vida, en medio de su dolor, en medio de sus pérdidas, de sus desgracias, el Todopoderoso está en el control de la historia. El Dios Todopoderoso está en el control de su vida. Y sabes, es así. Dios tiene el control de todas las situaciones. Y a pesar de todas esas
tragedias que Noemí estaba pasando, ella tomó la decisión de seguir creyendo en Dios, de seguir siendo leal a Dios. Por eso hoy podemos decir que Noemí fue una mujer de Dios. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. Pero ella estaba segura en el Dios en el cual había creído. Por eso, amigo, amiga, Dios permite muchas veces que te sucedan cosas malas, que sucedan cosas malas a tus hijos, pero debes tener en cuenta siempre esto. Dios nunca provoca el mal. El mal nunca se origina en Dios. Él lo permite, pero el mal nunca se origina en Dios. A veces Dios permite que te sucedan cosas negativas, porque Dios, que conoce el fin desde el principio, Dios sabe que allá en el futuro será mejor para ti. Sí, solo que a veces cuando estás pasando la prueba, cuando llega la tragedia a la puerta de tu familia, de tu casa, a veces no entendemos. Y hoy estamos estudiando un poco la historia de Noemí. Pero esta historia está íntimamente ligada con la historia de Ruth. Y con la ayuda de Dios vamos a tener también la historia de Ruth. Así que vamos a ver cómo de manera providencial Dios va dirigiendo las cosas para que su plan finalmente se concretice. Hoy es bueno entender que a pesar de las dificultades, que a pesar de las pérdidas, que a pesar de las luchas que enfrentas hoy y que estas mujeres se enfrentaron, Noemí, ella estuvo dispuesta a que ya no la llamasen más por su nombre, sino que la llamasen Mara. Pero a pesar de todo eso, Noemí no perdió la fe en Dios. ¿Por qué no perdió la fe Noemí en sus días cuando le vinieron todas esas tragedias? Porque Noemí en sus días entendió que Dios tiene el control de la historia. Noemí en sus días entendió que a pesar de todas las pérdidas que estaba teniendo, todo el dolor por el que estaba atravesando, Dios tenía el control de su vida. Ella nunca olvidó eso, entendió completamente eso. Y que también Dios se preocupaba por todos aquellos que estaban a su alrededor, en este caso Ruth. Así que esta historia nos enseña que el Todopoderoso está mirando, el Dios Todopoderoso está mirando para cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Cuando tú pasas por momentos felices, Dios mira tu vida y Él se alegra con tu felicidad. Pero cuando pasas por momentos difíciles, Dios también está allí mirándote. Es decir, Dios está feliz cuando tú estás feliz. Y Dios también es triste, está afligido cuando tú estás afligida, afligido cuando pasas por momentos difíciles. Entonces hay algo interesante aquí en el verso 21. Dice Noemí que yo me fui llena de aquí de Belén de Judá, me fui llena. Esta expresión nos indica que un día Noemí era una mujer feliz. Claro, tenía a su esposo, tenía a sus hijos, pero ahora
por esas experiencias difíciles que estaba atravesando. Era una mujer amarga y ya no quería que la llamaran más Noemí. Por eso estas historias que aparecen aquí en la Biblia tienen una aplicación muy importante para nuestras vidas. Tal vez en este momento estoy hablando para alguien que está viviendo momentos así. Tal vez vives una experiencia difícil en tu historia por la pérdida de un ser querido. Tal vez enfrentas una dificultad en tu relación familiar. Tal vez enfrentas una dificultad en tu relación matrimonial. Estás a las puertas de un divorcio. Tal vez tus hijos no te comprenden bien. No sé si te sientes una mujer amarga, como se sintió Noemí cuando la tragedia tocó a la puerta de su familia. Tal vez hablo para un hombre en este momento que se siente desamparado, pero de una cosa sí te puedo decir con seguridad. El Dios Todopoderoso que miró para la aflicción de Noemí, el Dios Todopoderoso que estaba en el control de la historia de Noemí, que cuidó de Noemí y de Ruth cuando ellas enfrentaron esas tragedias, esas pérdidas. Es el Dios que también te mira hoy cuando atraviesas las vicisitudes de la vida. Es el Dios que te mira con misericordia y aunque no lo parezca así, porque enfrentas tus batallas, ese Dios cuida de ti. No lo dudes, no lo olvides nunca. A pesar de las pérdidas y las tragedias y las dificultades que enfrentas, Dios cuida también de ti hoy, en el drama que enfrentas, en las luchas que atraviesas. Por eso, no perdamos la confianza en Dios. Aunque a veces los vientos sean contrarios, aunque a veces las dificultades no, no sean a tu favor, no pierdas tu confianza en Dios, porque Dios cuida de ti. Dios mira lo que sucede con tu vida, lo que pasa a tu alrededor, los proyectos que tal vez se están estancando, no están funcionando como tú querías que funcionaran, pero Dios cuida de ti. Él no ha quitado su mirada de misericordia de ti. Y Dios permite muchas veces que el mal llegue a tu vida porque Dios desea enseñarnos algo. Estamos en un gran conflicto espiritual y Dios desea conducirnos por el camino que finalmente nos va a traer felicidad. Aunque mientras nos está conduciendo hacia ese camino que finalmente nos va a traer la felicidad, vamos a encontrar obstáculos, dificultades, pérdidas, pero finalmente Dios nos va a llevar a ese camino de felicidad. Porque lo que Dios más anhela es que sus planes se concreticen en nuestra vida. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Es así. Queremos por aquí saludar a nuestros amigos y amigas que gentilmente se conectan. Saludamos por aquí a Lodis. Nos dice Lodis, buenos días, feliz día, mis hermanos, bendiciones. Gracias, Lodis. El Señor te bendiga también. Saludamos a todos nuestros amigos, amigas que gentilmente se conectan aquí de las diferentes plataformas. Estamos estudiando hoy un poco la historia de Noemí, una mujer de Dios, pero que la Biblia presenta un cuadro de tragedias y de pérdidas por las que ella enfrentó, por las que ella pasó, pero que a pesar de esto, esta mujer no perdió la fe en Dios, no perdió la confianza en Dios, a pesar de que su vida era
trágica, ella se mantuvo del lado de Dios, se mantuvo confiando en Dios, se mantuvo leal a Dios. Y sabes, nosotros admiramos los personajes de la Biblia. Noemí, una mujer de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaron ellos en sus tiempos, en sus momentos? Y sabes, es algo que se repite. Hombres y mujeres de Dios enfrentaron sus batallas, sus tragedias en sus días, pero se quedaron del lado de Dios, no perdieron la fe en Dios. Y es eso lo que Dios quiere enseñarnos, que no importa las tragedias, las dificultades, los problemas que enfrentas hoy, no te desprendas de Dios, no sueltes el brazo del Dios Todopoderoso, porque Él está conduciendo la historia para que tenga un final feliz. Sí, esto es maravilloso. Cierta madre tenía un hijo joven, por encima de 20 años, estaba recién casado, era el orgullo de su vida. Ella esperaba recibir los nietos de este hijo amado, recién casado ahora, en la flor de la vida. Era el orgullo y la felicidad de esta madre. Le traía mucha felicidad ver a su hijo lleno de vida, de juventud, de fuerza. Y este hijo, cierto momento, tuvo un accidente y perdió la vida en ese accidente. Un hermano de nuestra iglesia adventista fue comisionado para llevarle la noticia a esta madre y decirle: mamá, tu hijo al que amas ha muerto en un accidente. Cuando ella escuchó la noticia, le dijo al hermano: no, hermano, eso no es verdad. Mi hijo vive, mi hijo no está muerto. Así que esta madre se negaba a aceptar esta realidad. Era la realidad, su hijo había perdido la vida en un accidente, estaba muerto. Y la madre se negaba a aceptar esa realidad. Este hermano encargado de darle esta noticia pudo explicarle que no debemos perder esa esperanza en nuestro corazón, que un día el mal dejará de existir para siempre en este planeta, que un día todos los problemas terminarán. Y este hermano pudo darle esas palabras de consuelo a esta madre que atravesaba por ese momento de dolor, por esa tempestad de la vida. Lo normal es que son los hijos los que deben enterrar a los padres. Pero qué duro es cuando una madre o un padre le toca enterrar a su hijo. Y fue el dolor por el que esta madre pasó, pero recibió las palabras de consuelo en su debido momento. Por eso, mi amigo, mi amiga, si en este momento estás pasando por el valle de sombra y de muerte, y ya no quieres que te llamen más por tu nombre, como en el caso de Noemí, quiero decirte que mires para el mañana con confianza, porque Dios siempre está dispuesto a hacer por nosotros lo mejor. Nunca olvidemos cuánto Dios nos ama y el conflicto espiritual en el que estamos envueltos todos los seres humanos aquí en este planeta Tierra está llegando a su final. Hay una promesa maravillosa que quiero regalarte en esta mañana. Está en el Salmo 30, versículo 5. La segunda parte dice que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana con seguridad.
Por eso si en este momento estás atravesando tu noche de lágrimas, si en este momento estás atravesando tu madrugada de lágrimas, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, te hace la promesa. Aunque estés atravesando tu noche de lágrimas ahora, estés enfrentando tu madrugada de lágrimas ahora, la alegría viene por la mañana con seguridad. En la mañana de Dios será mejor. No pierdas esa esperanza, porque con Dios siempre hay un seguro y bello amanecer. La mañana de Dios será mejor. Sí, puede que estés atravesando momentos turbulentos en tu vida. Puede que estés atravesando momentos difíciles en la historia de tu vida. Pero así como un día, porque conocemos la historia, Noemí tuvo un final feliz. Y así como un día pasó a Noemí, que perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pero Dios tenía un futuro brillante, glorioso para ella. Tal vez en este momento estás atravesando, ¿verdad? Esa noche oscura, ese túnel oscuro, pero para ti la mañana de Dios será mejor. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana con nuestro Dios. Y eso es seguro. No olvides eso. Queremos decirte, mi amigo, mi amiga, que estas historias de mujeres de la Biblia, mañana, Dios mediante, vamos a compartir un poco la historia de Ruth. Porque es que esta historia de Noemí que hemos compartido esta mañana está aquí en el libro que lleva por nombre Ruth. ¿Por qué el libro no se llama Noemí, sino Ruth? Porque es que fue de Ruth. Ruth fue un ancestral del linaje del Mesías. Por eso se coloca el nombre de Ruth en este libro y no el de Noemí. Entonces si tienes un pedido de oración, puedes colocarlo allí en el chat. Todos los seres humanos, más tarde o más temprano, enfrentamos pérdidas, enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas. Y esto no va a cambiar hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Y hay algo que nunca debemos olvidar a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentamos. Y es que Dios está mirándote con misericordia. Dios no ha perdido el control de la historia de tu vida. Él está dirigiendo las cosas de tal manera, aunque a veces nosotros ahora no las entendamos, pero Él está dirigiendo las cosas de tal manera para que tu mañana con Dios sea glorioso. Sí, Él está dirigiendo la historia de este mundo, la historia de tu vida, que confías en Dios, porque aunque no comprendas muchas cosas, no dejes de confiar en Dios, no dejes de seguir adorando a Dios, porque tu mañana será gloriosa, porque Dios está conduciendo las cosas para que tengas un final feliz. Por eso, amigo, amiga, si tienes un pedido de oración, puedes colocarlo allí en el chat y con gusto vamos a orar. Quiero darte una noticia para que también oremos. Mañana miércoles, hoy es martes primero, el jueves 3 de julio, se reúne la conferencia general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, allí en Estados Unidos.
y se va a elegir al nuevo presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Y quiero darte esta noticia para que oremos juntos, para que el Espíritu de Dios dirija y el nuevo presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea dirigido por Dios. Así que te dejo esta noticia. El 3 de julio, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se reunirán allí en San Luis, Estados Unidos, y elegirán al nuevo presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Por aquí la hermana Lodis pide oración por su salud y por su vida espiritual. Vamos a orar por eso, hermana Lodis, claro que sí. Entonces vamos a orar. Quiero invitarte para que cierres tus ojos y vamos a pedirle a Dios para que su gracia, su ayuda, siempre pueda venir a nuestra vida. Tal vez no solamente derramas lágrimas allí que corren por tus mejillas, por tus rostros, sino que a veces son lágrimas que salen del corazón. Y Dios ve esas lágrimas. Dios conoce a veces las cargas pesadas por las que sus hijos atraviesan. Y no estamos solos. Dios, el Espíritu Santo, está aquí con sus hijos y Él trae la fuerza y el consuelo necesario para que podamos seguir adelante. Vamos a orar. Ora conmigo. Querido Dios y buen Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, por dejar registrado en tu palabra la historia de Noemí. Hoy la recordamos como una mujer de Dios, pero también en tu palabra dejaste registradas las tragedias por las que ella enfrentó, por las que ella pasó, pero que a pesar de todo esto, ella no perdió la fe. No perdió la fe en ti, Señor, porque ella siguió confiando en ti, siguió siendo leal a ti. Por eso en esta hora quiero pedirte, Padre, por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se han conectado aquí al programa, los que escucharán este programa en diferido, para que cualquiera sea, Señor, la dificultad, las lágrimas que derraman en el corazón que nadie ve, pero que tú sí ves, porque a veces la carga es demasiado pesada. Señor, quiero colocarles en tus santas manos y pedirte, Padre, que a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios les abrace, el Espíritu de Dios les dé fuerza, les dé la seguridad de que no están solos al enfrentar estas situaciones por las que atraviesan. Oramos por tu hija Lodis, por su salud, por su vida espiritual, y también oramos por su amiga Alice, que se cayó y la van a operar. Señor, para que tú te manifiestes en la vida de Lodis y en la vida de su amiga Alice. Que tu Espíritu Santo les visite y les traiga fuerza y consuelo. Muchas gracias, Señor, porque tú atiendes cada oración y tú la respondes de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Muchas gracias, Padre, porque al estudiar un poco la historia de Noemí, Señor, tú nos recuerdas que tú estás en el control de nuestras vidas, en el control de nuestras historias en esta tierra, y que así como Noemí tuvo un final feliz, nosotros, tus hijos hoy que confiamos en ti, tú nos darás también un final feliz. Nuestra mañana será una mañana gloriosa, porque tú conoces el fin desde el principio. Ayúdanos, Señor, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las pérdidas, que a pesar de las dificultades de la vida, sigamos confiando en ti, sigamos siendo leales a ti, Señor, y a través del Espíritu Santo nos des la fuerza y la seguridad para continuar de tu lado hasta el último día de nuestra vida
o hasta el día en que los cielos se abran y Cristo venga a buscarnos. Te pedimos estas bendiciones, Señor, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por haber orado conmigo en esta hora. Que Dios te bendiga ricamente.